Buenos días, Cirilán en español. ¿Cómo están? Muchas bendiciones. Póngase de pie. Denle un aplauso fuerte al Creador del universo en esta mañana. Póngase de pie. Vamos a adorar a Dios en esta mañana. Dice su palabra en Salmo 27:4. Una cosa pido al Señor y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Porque es mejor estar un día en su casa que 1000 fuera de ella. Agua en vino cambió, los ojos del ciego abrió. No hay nadie como tú, como tú. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás. No hay nadie como tú, como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás. No hay nadie como tú, como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, Nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? nos podrá vencer. Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios. Nuestro Dios sana, es poderoso. Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, nada podrá vencer. Vamos al puente, vamos al puente. Si Dios es por nosotros, si Dios es por nosotros, nada podrá. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Vamos a escuchar, iglesia. Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos. Si Dios es por nosotros, nada
Sí, Señor, gracias, Padre. Sí, Señor. ¿Cuántos se sienten bendecidos por Dios? ¿Cuántos realmente creen que su presencia está aquí en este lugar? En la alabanza que acabamos de entonar, declaramos: Señor, ven y encuéntrame, ven y búscame. Es un clamor que revela nuestra profunda necesidad de Dios. Y eso es lo que hoy queremos, una vez más, ante la presencia de Dios, demostrar. Y la Biblia dice en Juan 10 que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Y en esta tarde queremos recordar esta palabra en oración y acercarnos a la presencia de nuestro Dios y recordarle a nuestro Dios que estamos confiando en Él, que hemos venido hoy para buscar su rostro, que hemos venido hoy para rendirnos ante su presencia y clamarle. Si algo hoy está robando esa paz, ese gozo, esa alegría, si algo está hurtando tu tranquilidad, tu estabilidad, si algo está cargando tu mente, tu corazón, Jesús nos recordó que Él es nuestro buen pastor y que el buen pastor da su vida por las ovejas. Que el ladrón vino para matar, para hurtar y para destruir, pero Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. ¿Cuántos lo creen? Así que vamos a orar en esta tarde, amén. Vamos a orar. Él ha venido para darnos vida. Y si algo en esta tarde hoy has venido con esa carga, con esa sensación de que algo estás perdiendo, algo está cargando tu familia, tu hogar, tu vida, hoy vamos a presentarlo delante de nuestro Dios, porque Él hoy está aquí y trae libertad a nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Padre, venimos ante tu presencia, Señor, con la esperanza, con la confianza, con la seguridad de que tú estás aquí ahora. Hoy clamamos a ti, Señor, porque creemos que tú eres el buen pastor de las ovejas. Que cuando Satanás vino para matar, para hurtar y para destruir, hoy nos recuerda que has venido a nuestras vidas para traer vida y vida en abundancia. Hoy abrimos el corazón, Señor, para que lo llenes de tu presencia, para que lo llenes de esperanza, de gozo, de alegría, para que tu presencia renueve todo nuestro ser y hoy nuestra fe sea renovada delante de ti, Señor. Oh Padre, alivia nuestras cargas, todo aquello que está robando nuestra alegría, nuestro gozo, nuestra paz, todo aquello que está intentando desestabilizar nuestra familia, nuestro hogar, nuestros ministerios. Hoy lo presentamos delante de ti, Señor, para que a través de tu palabra traigas esperanza, fortaleza. Hemos venido sedientos de ti, Señor, y queremos salir de este lugar llenos de ti, Señor, llenos de tu presencia. Que no hayan vacíos en nuestras vidas. Gracias porque has venido para traernos vida y vida en abundancia. Lo creemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Eso se lo dijo Jesús a sus discípulos cuando, reunido con ellos antes de ir a la cruz, tomó el pan. ¿Tiene usted allí los elementos? ¿Puede tomarlos?
Nuestros servidores van a acercarse allí. Jesús, alguno de nuestros hermanos, ¿sí? Jesús tomó el pan, ese buen pastor que dijo: el buen pastor da su vida por las ovejas. Jesús tomó el pan y dijo: este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Y Pablo nos recuerda: todas las veces que comieres de este pan, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Participemos todos en el nombre del Señor. Y luego de haber cenado, Jesús tomó la copa y dijo: esta es mi sangre, es el nuevo pacto. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, y en su sangre hoy, y por su sangre hoy somos salvos. Amén. Participemos todos en el nombre del Señor. Gracias, Jesús, por tu obra en la cruz. Gracias por tu sacrificio. Gracias por tu presencia ahora en nosotros. Gracias porque no estamos solos. Gracias, Señor, porque un día vendrás por nosotros. Y mientras llegas, nosotros te esperamos. Y mientras te esperamos, nosotros te alabamos. En el nombre de Jesús, a ti sea toda la gloria. Amén. Amén y amén. Bienvenidos todos a la iglesia City Line en español. Dios nos los bendiga. Mi nombre es Noel Martínez. Ustedes conocen a mi esposa Vanessa. Los que no me conocen, me da mucha alegría estar aquí con ustedes hoy. Y quería saber quién está aquí visitándonos por primera vez. Bienvenidos, vamos dándole un bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. En el boletín que han recibido a los que nos vienen visitando por primera vez, hay un código de QR. Si ustedes pueden escanearlo con su teléfono y llenar la información, uno de los miembros de la iglesia estará comunicándose con ustedes y dándole las gracias por estar con nosotros hoy. A los restos de los hermanos que están con nosotros, si pueden usar su teléfono, hacer el check-in con el QR code que está en la pantalla, se los agradecería. En este QR code que está aquí, también si ustedes tienen una petición, una oración que necesitan, los hermanos orarán por ustedes y sus peticiones. También quería hablar acerca de las oraciones. Si pueden poner los martes, los hombres de la congregación nos hemos juntado vía Google Meets los martes de las 9 a 10 y oramos por las peticiones de ustedes y otras peticiones que tenemos. Si ustedes, los varones, quieren comunicarse o juntarse, a la junta, pueden comunicarse con el pastor Jonathan y él les puede mandar el link para que se unen con nosotros y estaremos orando. También el miércoles tenemos los estudios bíblicos. Nos juntamos aquí en el café de las 7 a las 9 todos los miércoles, y si ustedes quieren venir a visitarnos, estamos listos para recibirlos y aprender más de la lectura. También las mujeres de nuestra iglesia van a empezar a tener sus noches de oraciones también. Vamos a empezar este jueves igual de las 9 a 10 vía Google Meet. Si ustedes se quieren agregar a esa oración, a las damas de la iglesia, también igual se comunican con el pastor
Él va a empezar este jueves, les va a mandar el link y después de ahí una de las hermanas va a hacerse cargo de las oraciones. También la semana que viene es un día muy importante para las madres. Va a ser el Día de las Madres, aunque todos los días es Día de las Madres para todas las madres, pero para la semana que viene le vamos a tener un pequeño detalle a todas las mamás. En la semana que viene, si ustedes se juntan con nosotros, tenemos un pequeño regalo para las mamás. Si ustedes me pueden acompañar a leer el Salmos, que va a estar en la pantalla. Es el Salmo 117. Y dice: alaben al Señor, naciones todas, pueblos todos, cántenle alabanzas. Grande es su amor por nosotros, la fidelidad del Señor es eterna. Aleluya, alabado sea el Señor. Amén. En este tiempo, si los mujeres pueden pasar adelante y si ustedes pueden inclinar sus rostros, vamos a orar por la ofrenda. Señor, le damos las gracias por poder estar aquí en su casa, Señor, alabándole. Le damos gracias por todo lo que usted nos ha bendecido, Señor, con nuestros trabajos, nuestros hogares y nuestras familias, Señor. Señor, en este tiempo queremos ofrendar, Señor, una porción de lo que usted nos regala a nosotros. Pido que cuide nuestros trabajos, nuestros hogares y nuestras familias y que nos siga bendiciendo, Señor. Aunque no lo merezcamos, usted es muy lindo, Señor, y es un Señor, un Dios de amor, Señor. Y le damos gracias por todo. En este nombre, en su nombre le damos gracias. Amén. Yo te busco como fuego. Mi corazón. Yo te busco. Yo te busco. Recibe Dios nos ha dado una maravillosa voz para cantarle, ¿verdad? Para decir: Señor, te anhelo, Señor, te necesito. Y este primer día de la semana es importante para cantar con todo lo que usted tenga en su ser. Así que los que estén sentados, vamos a colocarnos en pie y bien fuerte vamos a decir: Señor, yo te busco. Yo anhelo tu presencia, yo te necesito, porque tú eres un Dios de poder. Entonces vamos a volver a comenzar esta alabanza. Yo te busco, yo te busco con fuego. Yo te busco. Yo te busco. Yo te busco. Señor, recibe mi adoración.
Yo te busco, yo te busco. ¿Con qué? Con fuego, mi corazón. Levantamos nuestras manos al Señor. Yo te busco, yo te busco. Recibe, Señor, recibe mi adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Más que a mi ser. Más que a mi ser. Te anhelamos. Hermanos, mientras estamos de pie, vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Padre, gracias por este tiempo, donde un grupo de tus hijos, tú nos has llamado, nos has permitido estar aquí, Señor, en un lugar donde tú tienes algo para decirnos. Gracias porque tú ya has hablado. Gracias, Señor, porque de alguna manera nos has motivado a poder, Señor, llegar aquí para alabarte, bendecir tu nombre, Señor. Padre, ponemos la vida de cada uno de los hermanos aquí presentes de esta mañana, para que tú seas moviendo su corazón, despertando su corazón, para que tú le des ese toque, Padre, para que tú hables a través de tu palabra. Bendecimos la vida de cada familia representada en este lugar. Gracias porque tú nos has dado, Señor, un espíritu de valentía. Y te pido, Señor, que tú te apoderes de este momento, de este lugar, Señor, y que despierte cada corazón para que sea tocado por tu voluntad, por tu santa presencia, Señor. En el bendito nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, bendecimos y alabamos tu nombre. Amén. Amén, hermano. Muchas gracias al conjunto de alabanza. Pueden tomar asiento. Bien, bueno, muy buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Hermosa iglesia de City Line en español. Para los que no me conocen, que son muchos, mi nombre es César Novillo y yo soy originario del Ecuador, de un pequeñito país de no más de 18 millones de habitantes. Yo soy casado desde hace 22 años, tengo esta bendición. Dios me ha regalado una maravillosa esposa y me ha regalado también 3 hijos. Pero en los últimos 2 años, Dios que me quiere tanto, me regaló 2 hijos más, una nuera y un yerno, así que ahora ya tengo 5 hijos. Y soy bendecido porque en este caminar he podido ver cómo Dios ha movido su mano a mi favor, a favor de mi familia. Y donde yo he estado he visto la mano poderosa de Dios obrando como lo puedo ver aquí. Recientemente yo he podido asistir a las reuniones de oraciones de aquí de la iglesia de los varones que se mencionó hoy más temprano en los anuncios, y créanse que es un tremendo gozo poder ver cómo Dios obra en otros varones que también, al igual que yo, pasan por las mismas dificultades, pero puedo ver cómo Dios obra de una manera especial, específica, según la necesidad de cada uno, porque tenemos necesidades diferentes, ¿verdad? Pero es el mismo Dios que proveyó ayer y que provee hoy. Un poquito les cuento. Yo tengo la bendición de estar en los caminos del Señor, de estar en una vida cristiana en iglesia desde los 8 años. La manera como yo llegué fue una manera disruptiva.
porque entenderán, el Ecuador, al igual que muchos países de Latinoamérica, tienen una formación cultural, religiosa, católica, ¿verdad? Y mi madre, bueno, mis padres ya son octogenarios, ellos ya están 84 y 87 años, ellos ya son de otra época. Mi madre es de la época en que en su colegio, que era religioso, tenía que recibir un servicio religioso 2 veces al día y lo recibía en un idioma que es el latín, así que ella no entendía, pero religiosamente tenía que estar sentada, tenía que estar reverente, tenía que estar en un momento un tanto ni siquiera entendiendo qué sucedía. No podría abrir la Biblia, la palabra de Dios, así que no podía entender lo que Dios tenía para decirle. Pero ella tenía que estar 2 veces al día mientras estaba en su instrucción escolar por todo el tiempo. Y gracias a Dios, Dios movió situaciones, el mundo es dinámico. La palabra de Dios que empezó a ser predicada vivamente, el Evangelio del Señor Jesús, después de aquel día de Pentecostés, se esparció por el mundo a través de una persecución. A veces las cosas como Dios obra para que la palabra de Dios llegue al mundo, no tiene que ser necesariamente una forma la más amigable que nos gustaría. Y así lo sucedió en los países de Latinoamérica. Así que les pongo el contexto porque hace 42 años en el Ecuador ser cristiano evangélico era como hoy una persona manchada, tocada, una persona que no era la que uno quería estar cerca. Éramos muy señalados, era muy difícil ser cristiano. Mi madre lo entendía, pero ella, a través de una enfermedad y a través de alguien que le predicaba todos los días cuando ella iba a comprar el pan, sucedió una cosa que Dios sabe cómo hacer las cosas, Dios sabe cómo nos habla. Mi madre en el Ecuador, aquí hay muchas nacionalidades, pero para nosotros, por ejemplo, en el Ecuador, nosotros no comemos tortilla y ese tipo de dieta, pero religiosamente nosotros nos gusta el pan de las 5 de la tarde que está caliente y hay una fila en las panaderías para comprar ese pan. Y mi mamá tenía su panadería y la dueña de esa panadería era una cristiana que no perdía la oportunidad de predicarles a todos sus clientes. Y como mi mamá ya tenía una confianza, le decía, en su saludo le invitaba, le hacía una invitación. No le ponía la Biblia encima, no le ponía lo que le va a pasar si es que no se rinde al Señor Jesús, le ponía una invitación. Y mi mamá, con su tradición católica, religiosa, su familia, la cultura, todo, la rechazaba educadamente, le decía, no muchas gracias, ¿cómo nos habrá pasado muchas veces? Pero en una ocasión yo enfermé de una hepatitis que hasta el día de hoy no sé si hay cura, pero es una enfermedad que no tiene cura y que requiere una cuarentena, estar aislado 1 mes y medio. Y el problema con esa enfermedad es que es una enfermedad muy contagiosa. Mi papá creo que estaba estudiando en España en esos años, mi mamá estaba sola con 3 hijos, con las dificultades que eso representa, y mi mamá entró en una desesperación tal. Esta enfermedad cuando hay las primeras muestras, los primeros síntomas, quiere decir que esa enfermedad ya incubó por 1 mes y que en ese mes ya debía haber contagiado a mis hermanos, con los que compartíamos la misma vajilla, los mismos ambientes. Y mi mamá entró en desesperación porque es una enfermedad que es muy difícil, es muy dura. Yo lo viví cuando tenía 8 años apenas. Y mi mamá llegó esa tarde a las 5 de la tarde a recoger el pan, llegó muy angustiada, muy atribulada, quizás estuvo llorando. Y una vez más, la dueña de la panadería, que tenía siempre esa invitación, le volvió a invitar, pero no le invitó esta vez, le dijo, ¿qué le pasa? Y ella le expresó lo que le pasa. Y ella y mi mamá le dijo, mire, yo le voy a hacer una promesa, le dijo a la dueña de la panadería, se llama señora Alicia, se llama. Si es que Dios le sana a mi hijo y no permite que mis otros hijos sean contagiados, yo le voy a aceptar la invitación. La señora Alicia, la hermana Alicia, se sonrió, una sonrisa muy amigable, dijo, yo voy a orar por usted. Ella oró, pasaron 1 mes y medio,
inexplicablemente, yo hoy tengo una explicación, eso es una obra de Dios, yo inexplicablemente para los que están en ese entonces, porque el doctor nos dijo, no hay cura para esto. Solo hay cuarentena, dieta de dulces, ciertas cosas, pero va a ser muy duro por este mes y medio. Y ya no hay manera que sus hijos quizás no se enfermen. Pero la señora Alicia dijo, voy a orar por usted. Mi mamá le hizo una promesa y a través de esa enfermedad yo me sané. Ni siquiera perdí el año porque mi hermano me traía las tareas de la escuela. Mis hermanos no se enfermaron y mi mamá cumplió su promesa. Hace 42 años, Dios le habló a mi mamá a través de una enfermedad. Dios le habló de su poder a través de algo que para nosotros a veces es incomprensible. Estando en la vida cristiana, nosotros tenemos muchas preguntas por hacer. Déjeme decirle que cuando nosotros empezamos con Cristo, nos hemos enamorado de su amor, de ese regalo infinito que representa su sacrificio. Pero aún así tenemos preguntas. Y muchas de esas preguntas, yo que crecí en un contexto cristiano, era ¿cómo es que Dios nos habla? Y quería como un poco revivir los momentos de la Biblia del Viejo Testamento, cuando Dios hablaba de una manera audible o incluso con unas presencias milagrosas. Así que el sermón de esta mañana se va a llamar, lo hemos puesto, Dios nos habla hoy. Y estaremos observando, y les pido que me acompañen al libro de Hebreos del capítulo 1, los versículos del 1 al 3. Estos 3 versículos nos dan una clara explicación de cómo es que Dios nos habla hoy, pero también nos revela cómo es que Dios nos habló en un momento, en un particular momento de la historia. Así que Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 3 dice, Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Vamos a diseccionar un poquito esta porción bíblica, porque es profunda, es increíble. Miren, aquí ya Dios establece que Él de muchas veces y de varias maneras nos habló. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Dios no es un Dios silencioso, no es un Dios lejano, no es un Dios inalcanzable. Es más, Dios siempre ha hablado y siempre nos quiere dirigir, corregir, guiar, nos quiere dar dirección, nos quiere también dar un propósito. Ese es nuestro Dios, el mismo Dios que en antaño habló muchas veces y de varias maneras. Prosigue el texto bíblico a través de los profetas. En días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. En días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Y viene otra parte que tendríamos que hacer un paréntesis importante para poder que nuestro corazón, hermanos, nuestra mente discierna qué grandeza estamos viendo aquí. Sigue el versículo. Al Señor Jesús, que Dios ha hablado por medio del Señor Jesús en tiempos finales, a este lo designó heredero de todo. O sea, todo le pertenece. Lo designó heredero de todo. Al Hijo de Dios, que es por quien Dios nos habla hoy, lo designó heredero de todo. De él, a él le pertenece todo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. La parte brillosa, la parte majestuosa, la parte que es impresionante de la gloria de Dios es el Señor Jesús. Dios nos habla a través de la parte brillante de la gloria del Señor Jesús. Analice esta parte. Dios nos habla a través de la parte brillante de la gloria de Dios. Y Él que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. O sea, todo lo que nos rodea está sostenido
por la palabra del Señor Jesús. Y Él nos habla hoy a través del Señor Jesús. Yo les decía que yo empecé en la vida cristiana, una vida de iglesia desde los 8 años. Hace 42 años yo ya les explicaba, ser cristiano no estaba de moda. Hoy yo veo que muchos influencers, mucha gente famosa quiere hoy ser cristiano y eso les da likes y eso les da le mueve mucho para sus redes sociales, cosas por el estilo. Pero créanme, hace 42 años de donde yo vengo, no era nada popular o algo que alguien quería hacer. En ese contexto, un niño de 8 años, con mis 2 hermanos, yo tengo un hermano gemelo y una hermana menor de 1 año, y visitábamos la iglesia todos los domingos. Y yo pude ver la formación de cómo funciona una iglesia, porque era una misión, era una iglesia misionera. Entonces, ¿qué funcionaba esto? Había una gran institución aquí en los Estados Unidos, una institución global, que enviaba a un grupo de misioneros de diferentes países. En esos años, Latinoamérica era un target para enviar misioneros. Entonces enviaban normalmente una pareja de esposos misioneros, llegaban a una locación remota en cualquier ciudad de Latinoamérica, empezaban un pequeño grupo de hermanos o de posibles invitados, creyentes, que se juntaban en una casa. Así que la primera iglesia que yo visité realmente era una casa unifamiliar de 2 plantas con cuartos. Esos cuartos eran los salones de escuela dominical. Ahí me instruía, ahí recibía la palabra de Dios. 8 años. La clase dominical consistía en un tema, normalmente una historia épica de esas del Antiguo Testamento, un personaje principal, un personaje de fe, de los que están mencionados en Hebreos. Y al final de la clase, la meta era aprendernos un versículo bíblico. Y así empezó mi vida cristiana, un versículo bíblico cada domingo. 8 años, 9 años, 10 años, 12 años. Mi vida se movía en el entorno de la iglesia, de la casa y de la escuela. En esos años, la pareja pastoral, la pareja de misioneros, era una pareja que estaba al final casi de su carrera, ya estaban al punto del retiro, ya tenían canas, tenían más de 60 años. Eran padres de 2 hijos varones, 1 casado, pero no tenían hijos, no tenían nietos. Cuando yo tenía 12 años, ellos me adoptaron como su nieto postizo, y como él era anglosajón, no encontraba la palabra adoptivo, encontraba la palabra postizo, así que él me dijo: tú eres mi nieto postizo, yo soy tu abuelo postizo. Y en esa edad temprana de mi vida, yo tuve la oportunidad de estar codo a codo con una pareja de misioneros en edad de retiro, ancianos, con canas, con mucha sabiduría, que me adoptaron como nieto y me llevaron de la mano en cada camino de la parte cristiana. Y fue una época de un aprendizaje, pero más que nada de una bendición. ¿Cómo no enamorarme del Señor Jesús si yo podía ver personas que se sacrificaron su vida, dejaron su comodidad, dejaron su idioma, dejaron su familia y se movieron a lugares donde no todos quieren estar verdaderamente? Y con él aprendí, por ejemplo, a visitar comunidades indígenas donde ni los propios locales querían hacer. Nadie local, ningún mestizo que tenga una tez un poquito clara quería estar con los indígenas, pero mis abuelos sí. Y yo me iba con ellos y me sentaba en el suelo y compartía el pan y compartía la palabra de Dios. Y entendí qué maravilloso que es Cristo, que envía gente que no tendría que estar aquí y que tendría que ser yo el que esté haciendo esto. 12 años, y Dios me hablaba de una manera especial. A los 12 años puede ser un parteaguas de mi vida. Sucedieron muchas cosas. A los 12 años, yo con toda mi conciencia, con toda mi razón, yo hice mi profesión de fe. Yo le recibí conscientemente al Señor Jesús como mi Señor y Salvador. Yo empecé una relación personal con Él a los 12 años. A los 12 años, que yo soy curioso por defecto,
También fundé un programa de radio hecho por niños para niños, ¿verdad? A los 12 años. Les involucré a los que más pude, los que estaban cerca de mí. Y el Señor puso algo en mí que yo creo que hoy sería medio difícil de que suceda. Estamos hablando hace 42 años en un contexto muy diferente. Hoy sería un poco difícil, pero yo tenía la necesidad, yo no me podía estar quieto con esto que yo veía, con esto que yo recibía. Y yo quería formar un ministerio a los 12 años. ¿Quién hace eso? No es muy difícil, pero lo difícil es que la iglesia lo apruebe, lo quiera, o el pastor lo acepte. Pero el Señor me puso esa convicción en el corazón. Y yo me acerqué a mi abuelo postizo, al pastor, y le dije, yo quisiera hacer un ministerio donde los niños, los adolescentes, de edad adolescente, 12, 14 años, podríamos dirigir un ministerio para servir a los más chicos. Y yo ya había, por supuesto, llevado un proyecto, yo ya había estructurado algo, yo ya le había puesto nombre al proyecto, yo tenía unas habilidades artísticas, yo creé un logotipo para el proyecto. El proyecto se llamaba NPC, Niños para Cristo, con un gatito con rayitas, ese era el logotipo y todo muy lindo, todo. Aparentemente, para hacer un proyecto de un niño de 12 años tenía futuro. Y mi abuelo postizo me sentó y me dijo, lindo, todo maravilloso, me parece muy bien. ¿Dónde está el versículo base de tu ministerio, de tu proyecto? Según yo tenía todo estructurado, todo maravilloso, pero me preguntó la primera pregunta obvia que tenía que suceder. Y va a suceder una cosa que también a esos 12 años me partió en dos la vida. Y yo que había memorizado versículos todos esos años, una vez cada domingo, distintos, ya sabía algo, nada, en verdad. Yo le pregunté, ¿y cómo hago eso? ¿Cómo consigo un versículo base para este ministerio? Y él me dio una instrucción que quisiera que es sencilla, porque en verdad la palabra de Dios es sencilla, nosotros la hacemos complicada. Y él me dijo, mira, ora y pídele dirección a Dios. Ora y Dios proveerá. Yo quería que me diga, fíjate en el libro de acá, en el versículo de acá, o sea, yo quería que ya me la dé fácil, ¿no? Y me quedé más en angustia, porque si ya me prendió la angustia cuando me dijo que le dé algo que yo no sabía cómo, cuando me dijo cómo tenerla, en verdad, yo me asusté más. Pero decidí obedecer. Por algo ahí están unas canas, por algo ahí están unas experiencias, por algo ese hombre habrá vivido lo que vivió. Yo obedecí. Yo me senté en la misma iglesia porque estábamos un sábado para preparar el servicio del domingo, estábamos imprimiendo los boletines, yo siempre estaba ayudando con él, yo estaba al lado de él haciendo todo con él. Así que yo me aparté, le dejé que él haga lo que tenía que hacer, me aparté y me senté en un lado del lado derecho, en una a la derecha de la iglesia. Y yo hice lo que la instrucción me dijo, oré. Necesitaba un versículo insignia para niños para Cristo y oré. Ahora, yo no sabía cómo eso iba a pasar, pero yo oré. Una cosa que años después iba a descubrir es que un niño tiene el orgullo todavía no acá. Un niño tiene la humildad todavía en una posición un poquito más cercana a donde debería estar. Y yo humildemente oré, le pedí con convicción al Señor y empecé a entender un poquito cómo funciona la fe. Yo no sabía cómo iba a pasar. Yo estaba sentado, después de haber orado, yo lo único que hice es esto. Yo hice esto. Y no empecé a ver versículo acá, versículo acá, versículo acá y empecé a buscar. Yo lo único que hice fue esto. Mi mirada se fijó en el capítulo 22 de Proverbios, versículo 6. No vi un versículo más. Mi mirada se fue ahí. Me recuerdo que era en este lado izquierdo, como por la mitad de aquí. Y decía el versículo, capítulo 22, versículo 6 de Proverbios, decía, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Yo había aprendido versículos, creo que del Antiguo Testamento muchos, había aprendido del Nuevo Testamento varios. Yo jamás había leído ese versículo,
Pero si había un versículo que estaba óptimo para ser un versículo insignia de un proyecto que se llame Niños para Cristo, era Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Yo quiero que se pongan un poquito en el contexto. Un niño, un sábado, en una iglesia vacía, sentado, acabando de hacer lo que fue instruido de hacer, sucede una cosa que no está... Algunos pueden decir coincidencia, algunos pueden decir lo que sea, pero me sucedió algo que yo realmente tenía un temblor en el corazón. O sea, el leer algo que yo no sabía que existía, en un momento cuando lo que me presentaron es un problema más que una solución, conocí que Dios sí nos habla, incluso a los más chicos, a los nuevos en la fe, y entendí que la fe tiene una acción práctica que cumplir. Así que, como punto número 1, Dios nos habla a través de su palabra. Dios que en días postreros nos ha hablado a través del Señor Jesús, ha decidido que la manera más idónea, la más confiable de hablar a su pueblo, a sus hijos, a aquel que ha aceptado al Señor Jesús como su Señor y Salvador, es su palabra. Y luego hay un versículo que quisiera que podríamos ver en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. La palabra del Señor dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Otro versículo maravilloso para poder diseccionarlo en partes. La escritura es la inspiración misma de Dios. Cuando Dios envió una inspiración santa para que sea puesta por escrito, Dios envió su voluntad, su pensamiento, sus planes y propósitos. ¿Para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Y normalmente, muchas veces, algunos que tienen algunos años en la fe, Dios ya nos ha hablado a través de su palabra en múltiples ocasiones. Estando tantos años en la fe, ya sabemos que no necesitamos un momento excepcional, un momento especial, hiper espectacular, en que Dios nos hable a través de su palabra. Dios ya nos habló una vez, Dios nos ha hablado en múltiples ocasiones. Quizás nosotros no estábamos muy atentos a querer escuchar eso que ya Dios nos ha dicho. Por ejemplo, yo no necesito tener una revelación o que el mar rojo se abra en dos nuevamente, o que caiga maná del cielo, para saber que yo tengo que vivir una vida santa, para saber que yo tengo que ser consecuente con lo que Dios ya me envió, hacer el bien al prójimo, tener una vida en la que cuide mi familia, sirva en la iglesia, haga las cosas que el Señor quiere que yo haga. Y Dios utiliza su palabra de maneras maravillosas. Eso que me pasó, que les cuento hoy, que me pasó hace 42 años, yo no le dije a nadie. Yo me quedé con un silencio, porque yo decía, ¿esto quién me va a creer? ¿A quién me va a dar crédito de algo así? Yo decidí mantener en ese sigilo. Pero lo que les puedo asegurar es que ese versículo, yo me aprendía un versículo cada domingo, pero ese versículo que no me dio por instrucción un maestro de escuela dominical, ese versículo realmente se quedó grabado en mi corazón. Tiempos después, yo me casé joven, yo me casé a los 22 años, a los 23 años yo ya fui padre. Tiempo después, yo pude entender que Dios me estaba preparando para algo que es un ministerio como es la familia. Y yo ya sabía que Dios me enseñó cómo es que ser padre es, de qué se trata. Y fui padre joven. Y yo siento que Dios me estaba preparando. Fíjese, Dios nos habla hoy, pero quizás las consecuencias de lo que Dios nos habló hoy a través de su palabra quizás tengan sus frutos en un tiempo determinado. No necesariamente mañana, pero quizás en un tiempo determinado. Así que la escritura es su palabra, la Biblia,
es la manera como Dios ha decidido hablar, es la manera más confiable. Cuando nosotros observamos el manual de vida que es la Biblia, la palabra de Dios, vemos entonces que la Biblia no solo informa, la Biblia forma, la Biblia te da carácter, la Biblia nos da una personalidad conforme a la de Cristo. La Biblia no solamente es una fuente de conocimiento, la Biblia nos va a dar direcciones. Cuando nosotros tenemos un aparato eléctrico que requiere ciertos aspectos técnicos, tenemos un manual, ¿no?, de cómo funciona. Aquí se prende, aquí se apaga, ese es el mantenimiento que dale. La Biblia es eso para nosotros en la vida. Y así que la palabra de Dios nos da direcciones. Dios nos habla a través de su palabra. Una segunda forma en la que podemos identificar cómo Dios nos habla hoy es Dios nos habla por medio de personas que nos confrontan con verdad. Aquí viene una parte interesante. Creo que para esta parte se requeriría tener una cierta madurez espiritual. Yo recuerdo que joven, adolescente, niño en la iglesia, habían hermanos que testificaban y decían: Dios me dijo X cosa, Dios me dio a conocer tal cosa, Dios me enseñó, Dios me mostró esto. Yo cuando escuchaba esto, normalmente eran hermanos muy espirituales, de esos que tienen esa intensidad en la oración, de esos que tienen que están en la parte de la alabanza, en un éxtasis emocional, una cosa increíble. Yo a ellos les consideraba como unos seres especiales que tienen otro nivel, que están en otra situación. O sea, no están en la que nosotros estamos normal, ¿no? Sino ellos estaban en otra dimensión, porque decían: Dios me dijo, Dios me habló, Dios me mostró. Y yo, adolescente y joven, decía: ¿y cómo es que le dijo? Quizás le dijo en una voz audible. Quizás le dio una revelación como a Pedro. Quizás le puso en un momento de éxtasis y le enseñó qué es la voluntad del Señor. Yo no entendía esa parte, y siendo curioso como soy, tampoco lo preguntaba, porque yo tenía esas reservas. Yo no entendía eso todavía. Pero Dios nos habla también a través de personas en situaciones específicas en nuestra vida. Y cuando lo hace, muy posiblemente quizás sean cosas que no queremos escuchar. A lo mejor es un despertar. Cuando Dios nos habla a través de otras personas, es una posibilidad. No necesariamente puede hablarnos a través de una palabra de ánimo, que sí sucede, o de una palabra para alimentarnos del ego. De hecho, cuando Dios nos habla a través de una persona, tenemos que estar muy claros en saber discernir. Toda vez que sintamos que Dios nos habla a través de alguien, nosotros tenemos que discernirlo con la palabra de Dios. Esa es una regla, hermanos. No podemos, la palabra de Dios nos habla específicamente que no podemos confiarnos, no podemos obedecer todo espíritu, no todo viene de Dios. Así que tenemos que confirmarlo con su palabra. La palabra de Dios dice en el versículo, en Proverbios 26:6, dice: más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa. O sea, estar listos a escuchar un llamado de atención de un hermano, por ejemplo, es una manera como Dios nos puede hablar el día de hoy también. Y hoy Dios utiliza esas formas de cómo nos habla. Yo tengo una experiencia específica con esto, pero en verdad tengo muchas, pero quiero referirme a una. Ya les he contado que desde los 8 años estaba en la iglesia, ¿no? A los 16 años me pasó algo. Fíjese, yo estaba tan metido en la iglesia que yo no conocía artistas, músicos seculares, por ejemplo. Yo solo conocía los cristianos. Yo me conocía hasta grupos folclóricos de Argentina. ¿Quién se sabe eso? Cristianos, ¿no? Y yo me sabía un taquirari, que es un ritmo folclórico de Argentina. Y yo no conocía a nadie que lo sabía. Y yo tenía 16 años. Y yo no conocía nada del mundo. Yo no veía televisión.
En mi casa estaba prendida una emisora cristiana que se llamaba HCJB y tenía una programación cristiana 24 horas. Así que siempre estaba o escuchando una música cristiana, o estaba escuchando una prédica cristiana, o estaba escuchando. En mi casa siempre estaba prendido eso. Así que usted puede decir, estaba sellado por todo lado, estaba cubierto por todo lado. Pero lamentablemente algo se prendió en mí, un espíritu de rebeldía, puedo decirles. A mí no me gustaba ver que mi mente finita, los hijos de los que estaban, los hijos de los diáconos, de los ancianos, los que estaban supuestos a dar ejemplo, normalmente no eran los que lo hacían. Y a mí eso me instigó y se me prendió un espíritu de rebeldía y yo me aparté del Señor a los 16 años en ese tiempo. Y les puedo decir que fueron unos años en los que, bueno, yo puedo decir me aparté de la iglesia, puede ser. Por 10 años yo asistía a la iglesia, pero ya no, y no asistía a la iglesia que me vio crecer. Yo asistía a otra iglesia, procuraba asistir a otra iglesia cuando quería, no como la Biblia me dice que debo hacerlo constantemente. O sea que yo estaba raquítico espiritualmente por 10 años, de 16 a los 26 años, justo en el tiempo en que mi matrimonio empezó y todas estas cosas. Yo les decía que yo vengo de un país que tiene una cultura religiosa muy, muy arraigada al catolicismo. Me casé con una hija de una familia muy arraigada al catolicismo. Mi suegro estudió en un seminario franciscano desde los 9 años. Así que él hablaba griego, hablaba latín. Por decirlo corto, el compañero de cuarto de mi suegro es el que llegó a ser el cardenal de Quito, o sea, la máxima autoridad de la Iglesia Católica del Ecuador, que es el que le recibió al Papa Francisco para el país, como darle la bienvenida. Era la autoridad eclesiástica que le recibió al Papa, era el compañero de cuarto de mi suegro. O sea, ustedes se imaginarán el contexto religioso en la familia con la que yo me casé. El tío de mi esposa fue sacerdote, franciscano también. Así que aquí, en medio de mi rebeldía, Dios me trae una situación especial en la que yo tengo que virar otra vez a mi fe, regresar los ojos al Señor. Pero de todos modos yo les puedo decir que yo siempre Dios no me soltaba. Yo sentía que en cosas que yo estaba fallando, Dios estaba ahí hablándome. Pero mi madre, que siempre estaba al pie del cañón en la oración, le invita a su nueva nuera, le invita a sus reuniones de damas, que eran todos los martes 3 de la tarde, y le lleva a mi esposa, mi mamá. Entonces mi esposa viene a la casa cada martes, viene con un semblante diferente, y me dice, oye, mira, estuvo presente en esa reunión una chica que yo le conocí en la escuela, que dice que te conoce a ti desde que eres niño. Y me dice que le pregunte que cómo es esto y empieza mi esposa a tener contacto con personas que me conocieron de niño. Y ella encuentra un lugar que le abraza como si fuera parte de ese grupo toda la vida. Y ora y le da testimonio y le da mensaje. Otras mujeres con los mismos problemas que ella, una mujer joven, recién casada, recién madre, tiene, Dios empieza a trabajar con ella de una manera especial. Y pasó un cierto tiempo cuando a ella le invitan a una célula, ya no al grupo de damas, le invitan a una célula y ella empieza a irse. Y yo le trataba de llevar a otra iglesia. Y entonces ella me confronta y me dice, no, yo quiero irme a la iglesia donde tú creciste. Y una cosa sí sé, y eso lo aprendí joven, niño. Yo no le puedo decir no a Dios, ¿no? Si hay alguien, mi esposa, la mujer que Dios me dio, que me está pidiendo, quiero irme a esta iglesia, hay un propósito ahí. Así que a mí no me tocó otra cosa que bajar las armas, poner mi orgullo acá, mi vergüenza acá, poner todo eso que me impedía acercarme al lugar que me vio crecer, y con un profundo... Yo no sé qué forma de expresarle, fui a la iglesia. Para mí fue exactamente lo que para el hijo pródigo fue regresar a la casa de su padre.
Yo que había recibido tanta riqueza, me la fui a esparcer y a derrocharla. Y cuando regreso, mi casa me recibió con los brazos abiertos. Hizo un banquete, como que nunca me hubiera ido. Solo había perdón, solo había reconciliación, solo había amor. Me calzó el anillo, me calzó las sandalias, me cambió, me pusieron vestimenta nueva. Los que eran jóvenes menores a mí, que alguna vez yo en el ministerio que Dios me puso, yo pude ministrarles, ellos estaban ahora en el púlpito, alabando, ministrando, obrando. Y yo nada más tenía algo en mi corazón que no sé cómo describirlo, hermanos. Como yo estoy llegando nuevamente a la iglesia, por supuesto me conoce el pastor, me conocen todos. Había un liderazgo nuevo, había personas que yo no les conocía, pero había un liderazgo muy comprometido. Yo veía que había personas que estaban muy entradas en el ministerio. Había un hermano específico, muy destacado, él estaba en todo. Él estaba en todas las reuniones, creo que servía de ujier, yo no sé, él estaba en todo. No recuerdo el nombre. Pero él empezó a verme de una manera diferente. Lo conocí por muy corto tiempo. En un servicio dominical, yo tuve que irme al baño y me encontré con él en el pasillo. Y él se paró, me frenó y me dijo algo que realmente me hizo sentir algo especial. Y me dijo, me llamó por mi nombre. Yo no sabía su nombre. Creo que sí sabía su nombre en ese entonces, ahora no lo recuerdo. Pero él me llamó por mi nombre y me dijo, mira, no me tomes a mal, pero el Señor me puso algo aquí en el corazón que te diga a ti y no me puedo quedar callado. Entonces yo estaba como, yo me apoyé a la espalda a la pared, yo sentí el ímpetu del mensaje. Me dijo, mira, Dios te dice, no pierdas el tiempo. El tiempo es hoy. Tú me conoces, tú sabes mis planes, tú has recibido un llamado, un propósito. No pierdas el tiempo. Yo le agradecí por ese mensaje que dijo él, que le puso Dios en su corazón. Y aquí viene algo interesante. Ese mensaje, esa palabra, yo puedo decir como un llamado de atención santo, que un hermano en la fe se sintió motivado a hacer. Yo creo que es una manera efectiva de cómo Dios nos puede hablar hoy, en el día de hoy. Ahora, ¿qué sucede? Normalmente, nosotros ya tenemos planes. Y cuando queremos que Dios nos hable a través de un hermano, a través de su palabra, a través de la manera que Dios se comunica con nosotros lo que queremos normalmente es una aprobación de lo que ya decidimos. No queremos una redirección, porque yo ya decidí qué camino tomar. Yo no quiero un llamado de atención. Si viene un hermano, una hermana, un líder de la iglesia, el pastor, y tiene una palabra que me despierte de mi letargo, de mi sueño espiritual, yo lo que quiero es alguien que me sobe el ego, me acaricie la espalda y me diga, Dios te ama, sigue como estás. Cuando Dios nos habla a través de alguien, normalmente es para despertarnos, no para contentarnos, no para sobarnos del ego, es para decirnos, recordarnos, mira lo mucho que yo te amé, mira todo lo que te entregué, mira lo que tú estás despreciando. Esta manera me parece a mí que sí requiere ciertos criterios de discernimiento. Cuando Dios nos habla, hermanos, Dios dice aquí en Hebreos, capítulo 1, dice que Dios en el tiempo actual nos habla por medio de su Hijo. Entonces, si Dios nos habla a través de un hermano, nuestro pastor, un siervo, la palabra que recibimos uno tiene que discernirla y entender que eso viene alineada a que lo que recibimos tiene un propósito que refleja la persona de Cristo. Cuando yo recibí ese llamado de atención, esa palabra que alguien se motivó a decirme, sí me acercó más al Señor Jesús. Sí me recordó que mi camino estaba un poco desviado. Quizás me trajo el versículo que me aprendí a los 8 años
yo ya conozco el camino, que no debo apartar de ahí. Así que hay ciertos parámetros de discernimiento que Dios puede en medio de esto utilizarnos, pero normalmente cuando recibimos una palabra de Dios por medio de un hermano, del pastor, de un líder, va a ser para despertarnos, no para emocionarnos o contentarnos únicamente. Otra forma de cómo Dios nos habla es a través de la comunidad de fe. Qué lindo es porque en la mañana de hoy el pastor Mo predicó y en su prédica mencionó este versículo que les voy a mencionar a continuación. Nosotros los que somos de Cristo somos unos individuos que tenemos una relación directa, personal con Dios a través del Señor Jesús. Somos individuos, pero nosotros no vivimos y no existimos para vivir separados del cuerpo de creyentes. Por eso es que no puede haber cristianos que vivan su cristianismo individualmente. Necesitamos del cuerpo colectivo. Necesitamos, dice, afilarnos unos a otros, edificarnos unos a otros. Yo personalmente en esta iglesia tengo que dar testimonio de que mi vida ha sido bendecida. Dios me ha hablado en estas últimas semanas en las reuniones de oración con los hermanos, porque Dios, es eso que ustedes escuchen, esas oraciones, hermanos. Oh Dios me recuerda su grandeza, su amor, su gloria a través de esas oraciones. Y Dios me habla de maneras especiales. Y por eso necesito el cuerpo de creyentes. El cuerpo de creyentes. Fíjense, hermanos, en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículos 2 al 3, dice: mientras participaban en el culto al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerles las manos, los despidieron. El Saulo que está mencionado aquí es el mismo Saulo que tuvo un encuentro personal con el Señor Jesús camino a Damasco. O sea, es el mismo apóstol que iba a recibir su apostolado de la misma voz del Señor Jesús, que en cartas posteriores él siempre lo estaba confirmando. Yo recibí del mismo Jesús el llamado, el apostolado. Él como que eventualmente tenía que defender ese apostolado, porque no era lo mismo que los otros apóstoles que caminaron con el Señor Jesús durante esos 3 años de ministerio aquí del Señor Jesús. Ese mismo Saulo que conoció la voz audiblemente del Señor Jesús está en una reunión grupal. Si ustedes recuerdan cómo el Señor trabajó con Saulo, le trajo una ceguera, tuvo que entrar a Damasco y todas esas cosas que sucedieron. Luego él, en la iglesia de Antioquía, estando en la iglesia de Antioquía, dice que estaban alabando al Señor, estaban en un tiempo de ministración. Dios le pudo haber dicho a Saulo: Saulo, yo te he elegido a ti. Le pudo haber dicho a Bernabé: te he elegido a ti, levántate, párate y vete a hacer mi voluntad. Pero Dios dice que le habló a la congregación. Porque si ustedes se fijan aquí, dice: mientras participaban en el culto del Señor y ayunaban. O sea, había un momento especial, un momento donde, como el pastor Bo mencionó en la mañana, estamos un poco vacíos, listos para disponernos de recibir el Espíritu Santo. Dijo: apárteme. Dios le dijo, no le dijo de una manera individual a Saulo y a Bernabé, les dijo a la iglesia. Una cosa como funciona cuando Dios nos puede hablar es a través del cuerpo de creyentes. Todos los que hemos creído en el Señor Jesús, le hemos entregado nuestra vida y le hemos hecho nuestro Señor y nuestro Salvador personal, hemos recibido dones y talentos. Normalmente nos pasa a nosotros, me pasó a mí, nos va a pasar a todos, que yo no me siento listo como para testificar o como para evangelizar o como para servir o como para hacer tal o cual cosa. ¿Por qué? Porque yo no me sé toda la Biblia, yo no tengo experiencia, no soy fácil de palabra y múltiples cosas. Pero Dios ciertamente a cada uno le dio dones y talentos. Ahí viene la parte interesante del tema. Normalmente no sucede, que sí sucede, pero no siempre, no es la regla. Sucede que nosotros tenemos dones que nosotros mismos no sabemos que los tenemos. Y ahí utiliza Dios
al cuerpo de creyentes para identificar esos talentos. Hermanos, hermanas, Dios nos puede utilizar a cada uno de nosotros. Al más joven, no importa el género, no importa la edad, no importa la nacionalidad, no importa el grado de escolaridad. Yo conocí la historia de una hermana en la fe que era analfabeta, que tenía incluso dificultades para el español. Ella hablaba más bien una lengua nativa indígena. Y ella se escolarizó, ella pudo aprender a leer a través de la Biblia. Y dicen los testimonios de quienes la escucharon, que yo no los llegué a escuchar, pero conozco muchas personas que hablan de esto, que cuando ella testificaba, ella hablaba del Señor Jesús, ella hablaba la Biblia y ella era analfabeta. Así que Dios puede utilizar al más entendido como al menos entendido, al más joven en la fe como al menos joven. Dios puede utilizar a un niño de 8 años y darle una palabra como al que tiene muchos años en la fe. Y Dios nos ha dado dones y talentos. No podemos vivir la vida individual. Dios también nos quiere hablar a través de los hermanos. Y yo, hermanos, tengo una vida llena de testimonios que les puedo decir las múltiples ocasiones en que Dios me ha hablado a través de los hermanos. Yo escucho un testimonio y yo siento que Dios me está hablando algo a mí especial. Cuando yo siento una afirmación, una palabra de ánimo, yo siento que Dios me está... Y lo hace a través de la iglesia. Somos un cuerpo unidos. El dedo más chiquito es muy importante. El cabello todavía tiene una función. Todo en el cuerpo de creyentes tiene una función. Así que Dios quiere que vivamos. Dios nos quiere hablar a través de la congregación. Es una cosa muy linda de poder vivir, de poder escuchar la voz de Dios. Una cuarta forma, y esta sería la final de cómo Dios nos habla hoy, es por medio de momentos oportunos y circunstancias providenciales. En Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Bueno, yo quiero adivinar, aquí el pastor Jonathan nos ha dicho que hay como 10 nacionalidades. Cada nacionalidad tiene sus propias circunstancias. Debe haber, aquí nosotros somos una comunidad de inmigrantes. Los que inmigramos tenemos que remar el doble. Tenemos que dar un extra. Algunos ya nacieron aquí, los más jóvenes, pero los que llegaron por primera vez saben lo que hay que hacer aquí. Así que aquí debe haber testimonios, debe haber circunstancias desafiantes de cómo Dios nos puede hablar a través de circunstancias a veces no muy agradables. Yo junto con mi familia voy a cumplir este año 18 años de vivir en los Estados Unidos. La manera de cómo yo vine a los Estados Unidos no fue una decisión que yo la hice emocionadamente. Yo tengo familia del lado de mi padre que viven aquí, todos mis primos nacieron aquí, mis tíos viven aquí, mi tía vive aquí más de 60 años. O sea, ya mi familia paterna vive aquí y yo sé lo que es la vida en los Estados Unidos. Así que yo nunca quise venir acá, siendo honestos. Pero Dios utilizó una enfermedad de mi hija que no tenía diagnóstico, y la forma de saber que yo necesitábamos un diagnóstico, pues mi hermana me dijo: tienes que traerla acá y aquí va a haber un diagnóstico. Bueno, y Dios obró a través de eso. Es un testimonio aparte que puede ser ocasión para otro momento. Estando aquí, Dios, fíjese lo lindo que es el Señor. Yo llegué un día martes con mi esposa aquí a Chicago, y en la esquina había una iglesia de la misma denominación de la iglesia de la que yo me formé en el Ecuador. Yo no tuve que esperar un domingo, no me perdí un domingo de poder estar en la iglesia. Un domingo en Ecuador y el siguiente domingo en Estados Unidos, hablando el mismo idioma. Fue una bendición especial ahí. Durante un tiempo, un programa de capacitación, hay un programa que es hecho por una institución en Chile, un programa de misioneros que prepararon un material
para personas que estaban fuera de la ciudad, fuera de Santiago, sino que estaban en las áreas rurales, para prepararles para servicio. Y lo llamaron Compendio de Teología Pastoral. Es un programa que dura más o menos 2 años de estudio, 2 años y medio de estudio. Es basado en el libro de Mateo y Hechos. Y cuando estaban en las inscripciones para el curso, mi esposa se apunta. Y yo no me apuntaba. Yo siempre tenía el pretexto, hermanos, de que yo decía, bueno, somos migrantes, yo tengo que trabajar 6 días a la semana, a veces tengo que trabajar 7 días a la semana, tengo que trabajar horas extendidas. Tengo que trabajar segundo turno, llego muy tarde, no me puedo levantar temprano. Yo trabajo en el segundo turno por 14 años. Así que yo siempre tenía una manera de decir, ¿por qué no quiero estudiar ese compendio de teología pastoral? Y encima sabía que eran 2 años y yo no quería caer en la mitad, pero mi esposa se apuntó. Entonces la maestra del estudio se acerca y me dice, mire, ya que su esposa está, nos gustaría que usted también estudie el compendio de teología pastoral. Y yo de compromiso dije que bueno. Casi al finalizar este curso, por primera vez el pastor de la iglesia me pidió que predique. Yo todavía no había acabado el curso, pero me pidió que predique hace un mes. Lo mismo que me acabó de pasar hoy. Este para mí es un día muy especial, hermano. Hace un mes el pastor Jonathan me hizo la invitación. Al comienzo lo hizo a manera de invitación para que venga a predicar un domingo del mes de mayo. Pero luego lo corrigió, le dijo, es más, no. ¿Qué día vas a predicar? O sea, me dijo, ya no es una invitación, ya es, ¿qué día voy a hacer? Y yo ya eso había escuchado antes. La primera vez que recibí, no fue una invitación, fue una instrucción. Vas a predicar tal día. Fue la primera vez. Así que esta vez me encantó la forma porque yo ya lo había escuchado antes. Entonces pude predicar, luego pude tener un poco la oportunidad de poder estar en un estudio bíblico, dirigiendo un estudio bíblico también. Pero yo creo que nos puede pasar a todos en algún momento. Yo estaba como en un momento de muchos desafíos, todo en uno. El estudio del compendio, 6 días de trabajo. Yo tenía 2 trabajos. Yo trabajaba hasta hubo un tiempo en que trabajaba 7 días. Somos migrantes y nos toca, ¿no? 7 días. Luego había que atender a los niños. Mis niños todavía estaban adolescentes y el menor todavía estaba en escuela. Estaban pequeños. Y mi esposa también estaba trabajando y teníamos que hacer que la cosa en la casa funcione. No siempre funcionó. Así que un día, viernes, tuve una discusión con mi esposa. Y la discusión terminó de una manera que no me hubiera gustado, pero la discusión terminó de esta forma. Mi esposa me dijo, me confrontó. Me dijo, tú debes hacer lo que la iglesia el domingo predicas o enseñas, ¿no? Entonces yo, para zafarme la suave, yo dije, bueno, entonces el domingo voy y le digo a la maestra del estudio que ya no voy a estudiar más y que ya no me usen más y que yo no quiero saber nada porque si voy a estar presionado para hacer esto, yo no quería hacer esta presión, yo me la zafé suave, ¿no? Y yo cerré la puerta y estaba con un enojo, una ira interna que no les puedo describir. Y Dios utilizó una forma oportuna, porque fíjese cómo es Dios que nos ama. Utiliza formas oportunas en el momento exacto. Recibo una llamada. Yo les conté que yo me formé en mi adolescencia con una pareja de misioneros anglosajones, mi abuelito postizo, que cuando yo le conocí, yo tenía 2 años, él tenía 63 años. Pero bueno, tiempo acá, él ya estaba listo a poco tiempo de morir. Pero él estaba en una etapa de Alzheimer severo. O sea, cuando yo le llamaba a saludarles, él ya no sabía quién yo era. Él no me reconocía ni a mí, a veces no le reconocía a sus hijos, él ya no se acordaba de nada. El Alzheimer ya estaba muy avanzado. Así que yo sabía que con él ya no puedo tener una conversación porque él simplemente no me reconoce. Yo hablaba con mi abuelita únicamente. Pero recibo esa llamada. Yo en mi enojo, si me hubiera llamado otra persona, yo no hubiera contestado esa llamada. Pero contesto la llamada. Y mi abuelito postizo, yo le llamo así, me dice, hola, César, sí. Hola, mira,
Dios me dijo, era 8:30 de la mañana, 8:30 de la noche, ellos vivían en Florida. Me dijo, mira, yo no sé por qué, pero Dios me impulsó a que le llame a ese jovencito que yo vi crecer. Recordarle que recibió un llamado desde muy temprano. El motivo de mi llamada es, César, para recordarte que perseveres en la fe, que Dios te ama, me llama de una manera, yo honestamente me quedé sin palabras, porque hace 30 segundos yo cerré la puerta con fuerza y no quería escuchar nada, no quería saber nada de nadie. Y tan oportunamente Dios restaura la mente de un anciano con Alzheimer y él me dice, mira, yo le agradecí por esa llamada y me dice, mira, nosotros somos los obreros de la viña del Señor. Nosotros no sabremos quién de los hermanos con los que hemos trabajado rendirán fruto, pero nosotros solo hacemos esto, servimos en la viña del Señor. Dios utiliza situaciones específicas. A veces puede ser una enfermedad, puede ser una discusión. Dios es el soberano que abre y cierra puertas. A veces nosotros estamos yéndonos por un camino que no corresponde y Dios decide cerrarnos esa puerta con una discusión, nos da una redirección, nos puede enviar a alguien que nos haga una llamada, nos puede hablar a través de su palabra, pero Dios es soberano para que todas las cosas que nos sucedan alrededor nos ayuden a bien. Esa llamada fue un llamado de atención de Dios, un recordatorio del Señor, desde la voz de un anciano con Alzheimer, que Dios reavivió su mente para que yo no me salga del curso, para que yo me baje un poco, que ponga otra vez el orgullo al suelo, me ponga a los pies del Señor y recuerde que Él me amó primero. Y recuerde que Él dio su vida por mí. Y recuerde que Dios tiene planes y propósitos maravillosos para nosotros. No quiero terminar sin decirles, amados hermanos, Dios también puede hablar a través de cada uno de ustedes. Amado hermano, amada hermana, yo quiero que esta tarde usted piense, Dios en su inmensa sapiencia, en su omnisciencia, Dios en sus planes decidió un día usar a una prostituta para su propósito, a un homicida, a personas que, a los que menos. Dios llamó a pescadores simples, no llamó a la élite de los fariseos para su ministerio, Dios llamó a los más simples. Y Dios habló a través de ellos. Dios permitió que un niño de 8 años pueda comprender de qué se trata la fe, pueda obedecer una instrucción y pueda hablarle a través de su palabra. Y 42 años después puede haber venido a otro país a hablar en el mismo idioma y decirles a ustedes que Dios puede hacer exactamente lo mismo. Es más, Dios ya lo hizo. Su palabra está aquí y habla por sí sola. Hermanos, que nuestra mente, que nuestro corazón esté abierto, sensible. Dios no es un Dios que está en silencio. Dios no es un Dios que está lejano. Dios nos ama y quiere que estemos siempre escuchándole. No permitan que su ira, que su enojo, que su frustración les haga tomar decisiones equivocadas. Acudan siempre a la voz de Dios. Quiero invitarle por favor al pastor Jonathan para que haga el cierre y agradecerles, hermano, agradecerle eternamente a Dios por el privilegio y al pastor Jonathan por la oportunidad. Gracias, hermanos. Yo te busco, yo te busco.
recibe mi adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Sí, podemos estar en pie. Gracias, Señor. Te necesito, te amo más que a mi ser. Cuando Pablo escribe la carta a las iglesias, a un joven llamado Timoteo le dice: nadie te menosprecia. ¿Cómo podía estar Timoteo triste, afligido, y de repente le llega la carta de un hombre de Dios que le dice: nadie te menosprecia? Cuando él la leyó, imagínense cómo debió haberse sentido. Wow, Dios me ha dicho esto. Usó a Pablo, y esa palabra se convirtió en palabra de Dios. Había otro llamado Tito al que Pablo le dice: hey, necesito que hagas esto. Y a uno llamado Arquipo le dice: Arquipo, le digo, cumple tu ministerio. Probablemente estaba como queriendo abandonar la tarea, y Dios le dijo: hey, cumple tu ministerio. No tengo dudas de que Dios, en medio de nuestra enseñanza, gracias también a nuestro hermano César, porque cuando hay un corazón lleno de la palabra de Dios, Dios va a hablarnos. Cuando hay un corazón lleno de Cristo, Dios nos hablará para bendición. Habrá en esta tarde Dios llamando a que cumplan ministerios, tareas, dones, obediencia. Levante sus manos, dele gracias a Dios. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por la vida de tu siervo, al que le estás confirmando desde hace muchos años su llamado. Y hoy, una vez más, no solamente a nosotros nos recuerdas que nos has llamado para adorarte y servirte, también a tu siervo César hoy le recuerdas que su llamado sigue vigente, que sus dones siguen intactos, que tú le has apartado para esto, y que tu presencia irá con él siempre, con él y su familia. Gracias por su vida, gracias por nuestra iglesia, gracias por este tiempo. Te adoramos porque tú eres Dios, y a ti siempre será toda la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Cuando dicen amén, amén, cantamos. Oh.